de podcast que enseguida es una realidad entre Jorge Carrión y Andreu Quesada. Y luego tendremos la presentación de otro podcast también que creo que va a ser muy interesante también para todos vosotros por parte del equipo de la cadena SER en Málaga, José Manuel Atencia, Esther Luque y Nieves Egea. Os recordamos que mañana no vamos a empezar a las 4, vamos a empezar a las 3:30, porque Calen Mesa, el director del programa de TAD desde Radio Nacional, estará explicando el making of de cómo se hace un programa de radio nacional. O sea que, nunca mejor dicho, Radio Nacional, por los dos nombres, por el nombre, que es una radio de relevancia nacional, de impacto nacional, y porque es el nombre de la emisora pública. Entonces, os recordamos para que mañana estemos aquí, no a las 4, sino a las 3:30, y ya, cuando queráis, Jorge, Andreu, tú ya, vuestra palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustín, Guillermo, a la universidad y a la Fundación por invitarnos. La verdad es que me hace particular ilusión estar aquí, primero porque me encanta Málaga, no es por dorar la píldora, realmente me encanta Málaga y siempre es un placer volver, y también porque teníamos como una cuenta pendiente con Málaga. Cuando nos dieron el premio Ondas en Málaga, en una ceremonia muy bonita, muy generosa, Andreu no pudo venir porque tenía COVID, lo supo esa misma mañana, y por tanto era la oportunidad hoy de poder estar juntos al amparo de Solaris, nuestro podcast, pero también ya con la ilusión de un nuevo proyecto que ha empezado, el nuevo podcast que estamos haciendo, que se llama Ecos, y que realmente, en realidad, no está acabado del todo porque faltan unos retakes, que yo vaya al estudio con Andreu la semana que viene y repita 20 o 30 palabras que no están bien pronunciadas, pero solo falta eso. Ya tenemos los 10 capítulos del nuevo podcast de Ecos editados y acabados, y la plataforma que lo ha producido, CaixaForum Plus, ha retrasado su estreno para diciembre, como siempre por motivos tecnológicos, por la app. Lo más caro y lo más difícil siempre ahora es la aplicación, y por eso pues no podemos hoy realmente hablar de los detalles de Ecos, porque no lo pueden haber escuchado y porque se enfadarían en la Fundación La Caixa si lo hacemos. De modo que vamos a hablar un poco del camino de Solaris, primero con la dimensión técnica, musical y magistral de Andreu Quesada, y después lo que podemos anunciar o comentar de Ecos, y con el vídeo embargado hasta diciembre, cuando se estrene el podcast. Es la primera vez que hablamos del nuevo proyecto y espero que os parezca interesante. Hay otra novedad histórica, y es que es la primera vez en mi vida que hago un PowerPoint con diseño. Es decir, he hecho 3 o 4 PowerPoints en mi vida, todos blancos y sosos, y este me lo he trabajado y le he puesto este diseño del repertorio de diseños gratuitos de PowerPoint. Pero el título sí que creo que representa bien el espíritu de la charla, que es justamente cómo aprendemos todos, ¿no? Y cómo vamos entendiendo las reglas del juego, entendiendo los lenguajes, entendiendo las artesanías, las técnicas, las prácticas y las teorías de lo que vamos haciendo, ¿no? Esto que no se ve muy bien es adrede, y es un poco el email que lo provocó todo. Yo recibí este email a mediados de 2019, el 29 de junio, y me lo envió María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora ahora de Prisa Audio, directora entonces de Podium Podcast, y fue un email muy extraño porque yo a ella no la conocía, y me decía: hola Jorge, es un placer saludarte, te escribo porque desde hace tiempo tengo una idea en la cabeza, y desde la noticia reciente de que Washington Post lanza un podcast político en español, todavía más. Bueno, ella dice que me conocía, que me había leído en el New York Times, que conocía mis libros y que quería plantearme la posibilidad de hacer un podcast
de lo que ella llamaba ensayo sonoro. Muy bien no sabía lo que era, yo tampoco, y bueno, que quería que habláramos, ¿no? Esto me llega a mí el 29 de junio, que es una fecha terrible porque estoy agotado como profesor, como escritor, como periodista y sobre todo como padre. Están a punto de empezar las vacaciones de verano y la verdad es que no le hice caso al email, no le respondí, o le respondí de acuerdo, me lo pienso, te digo algo, y al cabo de un mes estaba de vacaciones ya más descansado en la playa y pensé, pero ¿qué he hecho, no? ¿Cómo puedo no responderle con entusiasmo y con respeto a esta mujer que, sin conocerme, me propone hacer algo realmente interesante, ¿no? Y entonces ocurrió pues, que le respondí, le dije que sí, que pensaba el proyecto y que le decía algo en breve. Y me di cuenta entonces de que no era casual que justo aquellas mismas, o sea, las navidades anteriores, en aquella misma época, yo le había pedido a mi esposa de regalo de Reyes, de Navidad, unos auriculares inalámbricos, ¿no? Si alguien de vosotros habéis escuchado el podcast Solaris, sabéis que hablo de este reloj, que es un reloj de madera, ¿no? Yo le había pedido este mismo regalo, o ella se lo había ocurrido, no recuerdo, pero en cambio le había pedido unos auriculares de Apple, ¿no? O sea, la contradicción de pedirle tecnología, digamos, anacrónica y no conectada para mirar la hora, pero en cambio pedirle los auriculares. ¿Por qué? Porque estaba adquiriendo el hábito de caminar escuchando podcasts. Y uno se piensa que es muy original con sus hábitos y con sus aficiones y pasiones, pero en verdad somos productos de una época. Estamos moldeados por nuestra época, ¿no? Esta breve cronología que veis proyectada lo demuestra. Es decir, si hemos todos, ahora creo que estamos el 60% de los españoles, los que ya hemos escuchado al menos un podcast, si estamos todos sincronizados en una afición, un hábito, una práctica, es porque hay un gran interés corporativo, tecnológico, tecnocientífico, que marca la época. Desde 2007, cuando se lanza el primer iPhone y nace SoundCloud, hasta 2016, cuando Apple lanza los iPods, yo llego 3 años después a ellos, ha habido todo un gran esfuerzo y muchísimo dinero, una inversión multimillonaria en crear esta época de la audificación, esta época del podcast, de las plataformas de audio y de la comunicación asincrónica por mensajes de voz. No es casual que todos a la vez empezáramos a enviarnos mensajes de voz. Es porque el espíritu de la época es un espíritu en que la sociología, lo individual, lo colectivo, la inversión económica y el avance tecnológico se sincronizan para cambiar nuestra forma de pensar y de comportarnos. La cuestión es que en ese contexto, esa invitación de María Jesús Espinosa de los Monteros provoca algo en mí que es fascinante y terrible, ¿no? Ese momento en que pasas de la lectura a la escritura y que por tanto pasas también de disfrutar a sufrir, ¿no? Yo, desde que tengo conciencia, me percibo absurdamente como escritor. Lo digo porque eso ya lo sentía con 7, 8 años, cuando no era lógico sentirlo así. Pero con el resto de los lenguajes que he cultivado, que he escrito, ha habido un momento en que he pasado de disfrutar, de leer, a sufrir, ¿no? Me pasó con el cómic hace 7, 8 años, cuando empecé a escribir guión de cómic. Hasta entonces solo leía los cómics con placer absoluto. Después empecé también a padecerlos. Y esto me ha pasado pues con el podcast, ¿no? Tú disfrutas escuchando de un modo inocente, orgánico, natural, y de pronto pues tienes un contrato, tienes un compromiso, tienes un proyecto
quieres hacerlo con una cierta exigencia, aspirando a la posible excelencia, y entonces empiezas a sufrir, ¿no? En el proceso de concepción de Solaris Ensayos Sonoros, que en verdad no se llamaba así, se llamaba nuestra corresponsal en el futuro, en su primer título de trabajo, lo que hice fue, como hacemos siempre, reciclar, ¿no? Reciclé un proyecto. Yo llevaba años tomando notas para un libro que su idea era que cada capítulo fuera un concepto del siglo XXI a través de algún pensador o pensadora que lo haya trabajado de un modo extraordinario, y ya tenía notas para un capítulo sobre cultura de la terapia, por ejemplo, a partir de la obra de la socióloga marroquí Eva Iluz, o tenía otro capítulo decidido que era sobre inteligencia vegetal a través de la obra del científico italiano Stefano Mancuso. Bueno, ese proyecto en algún momento yo supe que no lo iba a hacer como libro y lo rescato como base para el podcast, ¿no? También me encuentro con esa idea de María Jesús, del ensayo sonoro, como un género que se podía desarrollar, que se podía explorar. Y, evidentemente, empiezo a escribir y me doy cuenta de que era muy aburrido estar yo media hora leyendo, y me acuerdo del viejo truco, ¿no? El truco de Cervantes. Cervantes, cuando escribe la novela ejemplar sobre Don Quijote, es una novela corta y acaba cuando Don Quijote vuelve a casa, y la novela corta se convierte en novela larga porque se le ocurre a Sancho Panza, ¿no? A alguien que sea lo contrario, que sea complementario y que introduzca el diálogo en la novela. A mí se me ocurre a ella, que es la interlocutora con la que hablo en el podcast, y eso permite que exista el podcast, eso me lleva al ámbito del diálogo platónico y me permite también hablar del futuro, porque ella es un personaje de ficción que habita en el futuro, y por eso se llama el podcast, en su origen, nuestra corresponsal en el futuro. La idea de ella permite que exista el podcast, le da gracia, le da dinamismo, y también le da algo muy interesante, que es ficción. Es un podcast de periodismo cultural, es un podcast de crítica cultural, pero que de pronto tiene un personaje imaginario, imposible, de ciencia ficción, un algoritmo de voz que vive en el futuro. También me di cuenta de que el podcast tenía que ser polifónico, obviamente, varias voces, y ahí introduzco los cortes de audios, de conferencias, de YouTube, de canciones, y sobre todo los corresponsales, ¿no? En vez de colaboradores, en vez de especialistas, en vez de expertos, corresponsales en temas contemporáneos, y llamo a Carlos Scolari para que hable de ecología de los medios, a Eloy Fernández Porta para que hable de sociología de las emociones, a Elena Neira para que hable de Netflix, etc. Y esa polifonía me permite que haya voces masculinas y femeninas, y me permite algo que está en todos mis proyectos, que haya acentos de España y de América Latina. Después, evidentemente, me reivindico en el podcast como alguien que escribe. No hago ningún curso de lectura dramática, no quiero ser actor, no quiero parecer actor. Es un podcast que todo el tiempo estás dudando si es un audiolibro o un podcast, porque no quiero que sea conversacional, quiero que sea leído. Eso también es una decisión que tomo antes de empezar a escribir los guiones. Y, evidentemente, pues lo expando hacia la tecnología y la ciencia. Por tanto, el periodismo cultural se expande hacia el periodismo científico y la divulgación, ¿no? Lo más importante de todo es lo último en esa lista. Madre mía, los que hayan escuchado el podcast saben que es como el lema o el leitmotiv, y sobre todo es algo que es muy importante en el podcast, que es que hay humor y hay ironía. Esto lo aprendí ya mayor, ya viejo. Yo de joven era muy serio, lo sigo siendo, pero en mis libros ahora hay un poquito de humor. Y yo creo que el amor y el humor es lo que oxigena, es lo que da aire, ¿no? Lo que hace que los proyectos tengan otro recorrido, y en este caso, Madre mía, se convirtió en un auténtico acierto, porque le da
un poco de gracia y sobre todo se convierte en una especie como de seña de identidad, ¿no? Como de contraseña entre los oyentes de Solaris. Aquí tenéis una de las primeras notas que tomé y es una especie como de esquema visual de la estructura de cada capítulo. Cada capítulo empieza con un prólogo y acaba con un epílogo y con los créditos, claro. Tiene una introducción que quiere como captar al oyente. Después hay dos ensayos que desde el principio en el guión se llamaron ensayo 1 y 2. Siempre hay un corte de voz al principio y otro en la segunda parte, porque también hay un equilibrio, una búsqueda de equilibrio entre los materiales que configuran el capítulo. Y después en el centro y al final hay un mini ensayo opinión de un corresponsal, de dos corresponsales, y al final unas recomendaciones de lectura también de los corresponsales, ¿no? Es un podcast con bibliografía, con serigrafía, etcétera, y eso me parece importante. Y aquí estaría el tema de la composición, ¿no? Un podcast tú lo compones, igual que compones un cuento, un artículo o cualquier tipo de proyecto periodístico o cultural. Esto es una captura de pantalla de un guión, como se ve es todo en blanco y negro, y hay unas preguntas iniciales, está ya la sintonía, y después hay una intervención de mía y de ella, ¿no? De Chantal, que aquí ya es vosotros en la tercera temporada. Y después, evidentemente, pues hay toda una dimensión muy interesante, que tú has escrito los guiones, los has trabajado con, en este caso, Andreu Quesada, el editor sonoro, y después empieza toda la dimensión de creación colectiva, ¿no? Empieza como una idea tuya, después se comparte y ya es una idea de dos, después se ponen en juego las colaboraciones y las actrices y los corresponsales, ya somos 15. Después hay una directora o un director del capítulo, que fue Ana Alonso, después lo asumí yo, la dirección, y después incluso hay pues diseño gráfico, ¿no? Y la primera temporada la carátula la hizo la agencia Player y es roja porque es una temporada donde predomina la pasión, el amor, ¿no? El amor romántico o platónico entre ella y yo. La segunda es lila porque introducimos la cuestión del feminismo con el lenguaje inclusivo. Y la tercera es verde porque hay un componente ecológico que también nos interesaba destacar, ¿no? Bueno, pues lo publicamos en plena pandemia, lo grabamos en plena pandemia, se vuelve un poco viral, no mucho, todo lo viral que se puede volver un programa de periodismo cultural que habla de inteligencia vegetal, agujeros negros y cultura de la terapia y poliamor en clave sociológica. Pero, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos que la viralidad es difícil de entender, pero que a veces ocurre, es un misterio, pero que a veces tiene sus reglas, ¿no? Sus pistas. Que era muy importante el madre mía, que era muy importante que se compartiera entre personas que estaban leyendo ese tipo de cosas o que querían leerlas y no lo sabían, ¿no? Que querían descubrir que hay pues una teoría importante sobre la cultura animal, por ejemplo, o que Marte es un planeta... De hecho, el capítulo más escuchado de Solaris es Marte. Yo pensaba que sería porno y por eso lo hicimos. De hecho, el de porno, no solo porque me interesa mucho a nivel teórico, sino también porque pensábamos que podía enganchar a personas que escuchan solo un capítulo y no todo un podcast. Pero no, fue Marte porque fue justo cuando llegamos a Marte con el rover y eso hizo que fuera viral ese capítulo. Después, la clave de aprender. Hay mucha gente que escucha podcast para aprender, en términos de formación y de pedagogía. Evidentemente, toda la creación de la comunidad, que hizo que, de hecho, hubiera un oyente que escuchó 5 veces el podcast entero y tomó nota de todas las referencias y publicamos una bibliografía, serigrafía, filmografía, lista de podcast gracias a alguien que se implicó, ¿no? Un fan. Y al final, bueno, pues evidentemente el premio Ondas, que contribuyó a que llegáramos al 500.000 de descargas y a demostrar que se puede hacer un podcast de periodismo y de literatura, ¿por qué no?, al máximo nivel y con una cierta repercusión, ¿no?
Y si te parece, Andreu, puedes Sí. explicar alguna de estas cuestiones Sí. ya desde tu otro punto de vista. Por supuesto. Bueno, antes que nada, dar las gracias a los organizadores por contar con la parte técnica, ¿no? Porque al final estar en un congreso de periodismo y que haya algo más que periodistas, pues creo que es importante y pone, o sea, da valor, ¿no? a nuestro oficio, que quieras que no, durante mucho tiempo como que la realización y toda esta parte más técnica de lo que es el periodismo, de lo que es la cultura, siempre ha estado un poquito más alejada de las charlas, los escenarios, y agradezco mucho que contéis conmigo y cada vez se cuenta con más personas que se dedican a la parte técnica y de diseño, ¿no? Bueno, mi historia comienza un poquito como la de Jorge. Yo recibo un mail, en realidad, me llamo María Jesús y me dice: mira, tengo un proyecto para ti, súper interesante, muy cultural, con Jorge Carrión. A partir de ahí empiezan unas conversaciones entre Jorge y María Jesús, y yo estamos ahí con los mails. Y sobre todo recuerdo algo que, bueno, que seguramente si escucháis ecos lo recordaréis. Yo tengo una palabra que me viene siempre a la mente cuando pienso en el inicio de Solaris, que es el sonido de las ballenas, ¿no? Creo que nuestros correos empezaron por allí, ¿no? Él buscaba como ese... Es decir, cuando empiezas a hacer un proyecto con alguien, siempre pues le pides referencias, le dices cómo quieres que suene, y bueno, yo tengo en mente, siempre recordaré el audio, el sonido de las ballenas, ¿no? El sonido que producen las ballenas. Voy a intentar no ser demasiado técnico con esta charla y hablar un poquito de todo lo que es la parte más creativa o de conceptualización del podcast. Yo no tengo un PowerPoint, he traído audios, me dedico al sonido, así que utilizaré audios para esta presentación. Y antes que nada me gustaría hablar de lo que es lo que yo considero un equilibrio, ¿no? A la hora de hacer un proyecto como este, que es un ensayo sonoro, y además que te pilla de nuevo por completo, porque tú puedes, quiero decir, el mundo del podcast es muy amplio, pero nunca había hecho un proyecto como este, ¿no? Entonces me gusta mucho el título de el aprendizaje en la escritura sonora, porque en realidad ha sido un aprendizaje. Yo creo que en este mundo o en esta profesión, os lo digo en serio, o sea, es como que nunca sabes nada y siempre aprendes. Cada día, con cada proyecto, es aprender algo nuevo, ¿no? Y con este proyecto la verdad es que fue pues un aprendizaje por completo. O sea, fue algo bastante nuevo para mí, porque lo que hacía sobre todo eran narrativos muy clásicos y esto era darle la vuelta, ¿no? Eran unos ensayos, además sobrios. Recuerdo que la primera prueba que le pasé a Jorge me dijo: no pongas tantos fuegos artificiales, queremos algo más bajado, queremos algo más sobrio, ¿no? Y a partir de ahí empezamos como a trabajar. Entonces me gustaría hablar un poco del equilibrio, porque esto no pasa en todos los programas que se hacen, sobre todo a nivel narrativo, pero es un equilibrio que yo considero que pasa mucho con los proyectos que tengo con Jorge, y es el equilibrio entre la parte estética y la parte conceptual, lo que yo considero la parte estética o la parte técnica. Es decir, cómo se oye algo, cómo de cuidado está un producto, si todos los volúmenes están en su sitio, si la voz está editada, si los diálogos están en su sitio, porque hay una cosa que muchas veces la gente no piensa, y es que en una conversación no siempre se graba con los actores o los locutores en el mismo estudio. La mayoría de veces, o es costumbre, que cada uno grabe en un tiempo distinto, en una sala distinta, y luego eso se une y se crea una conversación. Esto pues, entraría dentro, lo que yo considero, dentro de la parte estética o material, ¿no? Y luego está la parte conceptual, que es como muy, entre comillas, fácil de definir, pero complicada de ejecutar. Y simplemente es el por qué haces esto. Porque tú puedes hacer un producto que quede muy bonito estéticamente, entre comillas digo bonito porque sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero es muy importante para este proyecto, o era muy importante para este proyecto y sobre todo para Jorge, que tuviera todo un sentido, que todo lo que se hacía en este proyecto tuviera un sentido más allá de que quedara bonito o encajara con el ritmo narrativo. Quería algo, ¿no? Y esto, en esta parte conceptual, a veces es donde más esfuerzo pones a la hora de hacer un proyecto como este, ¿no? Me gustaría hablar de lo que son los stems para, bueno, hablar de cómo trabajé yo este podcast. Digamos que en audiovisual los stems son las partes que componen una obra audiovisual. Digo audiovisual porque creo que
engloba obras que incluyen vídeo y ahora con el podcast pues igual, ¿no? Ahora que se ha puesto, por ejemplo, de moda el podcast con vídeo, que se hace en YouTube, pues me parece correcto hablar de obras audiovisuales y que incluyen el podcasting, ¿no? Dentro de lo que es el sonido en una obra audiovisual podemos dividirlo como en 3 partes, ¿no? Está la parte de diálogos o de voz, que en cine son los diálogos que ocurren dentro de una escena, una ficción, lo que sea. Dentro de un narrativo sería el voice-over que tenemos del locutor. En este caso teníamos a Jorge y teníamos a ella, que son diferentes actrices, una en cada temporada, ¿no? Tenemos, por otro lado, la música, que también era importante, que en este proyecto, si lo habéis escuchado, habréis notado que tampoco tiene un gran protagonismo la música, no es un podcast que tenga continuamente música de fondo, sin embargo era importante que las músicas estuvieran en el lugar oportuno y que tuvieran el sentido correcto y lo que le queríamos dar a esa música, ¿no? Pues no poner una música porque sí, sino queríamos que tuviera un sentido. Y otra parte de lo que es el trabajo de sonido dentro de una obra audiovisual son los efectos. En este caso hay muy pocos efectos dentro de la obra de Solaris. Se retoca un poquito la voz, no demasiado la de ella, ahora explicaré el por qué se hace de esta manera, pero los efectos, digamos que en esta parte no pusimos, entre comillas, tanto esfuerzo, excepto cuando queremos en el episodio en el que ella muestra su verdadera voz, ahí sí que fue como un poco de vamos a darle caña a los efectos, ¿no? Entonces, en lo que hace referencia a la voz, el tratamiento que se hace en este podcast, Jorge no tiene tampoco un tratamiento muy especial, se hace un tratamiento, entre comillas, básico, que se hace con todas las voces en cualquier podcast, y es una edición de diálogos que incluye pues, una limpieza, edición de clics, respiraciones, quitar, ¿no?, respiraciones o suavizarlas. Lo que digo, la edición de diálogos incluye también, ¿no?, esa parte de coger una grabación que tienes por un lado, que es una persona hablando sola, hablando con un papel, y coger esos 2 diálogos y unirlos y generar una conversación. Eso sería dentro de la parte, digamos, como más material o estética, ¿no? Os voy a poner, no sé si aquí se va a notar mucho la diferencia, pero he traído unos cortes de audio de Jorge sin editar y Jorge editado. No sé si se va a notar mucho la diferencia, pero igual podéis notar un poquito lo que son pues, más respiraciones, algún clic que otro, ¿no? Y sobre todo el tema de la compresión y la ecualización, que por eso digo no quiero entrar mucho en temas técnicos, pero es básicamente lo que se hace con una voz de este tipo. Pongo ahora la voz de Jorge sin editar. Craig Foster no duda en definir en términos amorosos su relación con un pulpo en las aguas de Sudáfrica. En el documental My Octopus Teacher cuenta cómo, para superar un momento difícil, regresó a casa y se aficionó a nadar en aguas frías, sin neopreno y a pulmón. Esto la verdad es que es el bruto así tal y como estaba, y esto estaba súper bien locutado, pero pensad que a mí cuando me llega una grabación pues de un episodio de 20 minutos, tranquilamente me puede llegar un audio de 1 hora. Y tienes que limpiar toda esa voz, que hay tomas entre comillas falsas, y una vez se edita eso, luego hay que hacer retakes sobre eso que hemos grabado. Esta sería la voz de Jorge editada, no sé si vais a notar mucho la diferencia, pero se nota un poquito más ecualizada y más comprimida. Craig Foster no duda en definir en términos amorosos su relación con un pulpo en las aguas de Sudáfrica. En el documental My Octopus Teacher cuenta cómo, para superar un momento difícil, regresó a casa y se aficionó a nadar en aguas frías, sin neopreno y a pulmón. Bueno, no sé si nota mucho la diferencia, pero es básicamente lo que se hace con esa voz es editarla de esta manera, ¿no? Es una edición, digamos, básica. En este proyecto la importancia de la edición de la voz estaba en la voz de ella. La voz de ella no está demasiado procesada, pero claro, estamos hablando de una voz que es una inteligencia artificial y todos hemos escuchado pues, al traductor de Google o Google Maps, por ejemplo, hablando, ¿no? Y las primeras pruebas que pasé, recuerdo que estaban como muy procesadas, porque lo que pretendíamos era que sonara robot. Claro, aquí hay, digamos, como una discusión de, tenemos una persona que está hablando, un robot, entre comillas, una inteligencia artificial, que está hablando con otra persona durante 20-25 minutos, y no podemos tener al oyente clavado con una voz sin prosodia.
que tenga completamente, o sea, que tenga constantemente el mismo tono. He traído también algunos ejemplos de pruebas que hicimos con la voz de ella. Y claro, llegamos a la conclusión de que no podíamos poner una voz ultra procesada porque la persona que estaba escuchando también se iba a cansar de escuchar una voz sin prosodia, es decir, que tuviera completamente, o sea, que no tuviera cambio de tono. Entonces suena completamente robótico y es cansado de escuchar, ¿no? Entonces los efectos que se le aplicaron a la voz de ella fue un truco que no hemos inventado realmente nada. Es simplemente como aplicar un eco muy cortito a la voz que genera un desfase en el audio y genera ese efecto robótico que hemos escuchado en películas, en series y en un montón de proyectos audiovisuales. Y además se le aplicó una reverberación para crear como ese, digamos, ese sentido etéreo, ¿no? Ese punto de que está pero no está, ¿no? Está hablando con nosotros pero no sabemos exactamente dónde está. Tengo aquí lo que es El Bruto de Fernanda Horaci, que fue la primera ella, que estuvo en la primera temporada. Esta es ella sin procesar, ¿de acuerdo? A mí lo que me llega es esto al principio. Mejor que ficción. La policía predictiva existe desde los años 90. El primer programa de análisis predictivo de Europa, Anacrim, fue implantado en Francia en 1994. Pero en los Estados Unidos se experimentó con ese tipo de algoritmos especialmente mientras se emitía Person of Interest. Claro, ahora os voy a ponerle de ejemplo de una voz completamente plana en tono y vais a ver que si tuviéramos que estar escuchando una voz así durante 20 minutos, al final se te puede hacer pesado, ¿no? Esta es la voz de ella completamente plana en tono. Mejor que ficción. La policía predictiva existe desde los años 90. El primer programa de análisis predictivo de Europa, Anacrim. Ah, te quieres matar. Si tienes que estar escuchando 20 minutos esto, realmente es una crisis, ¿no? O sea, es como, hostia, queda muy bien porque realmente parece algo muy robótico y muy de ciencia ficción, pero realmente es inaguantable. No puedes estar así 20 minutos escuchando una voz de esta manera, ¿no? Entonces acabamos, pues lo que digo, aplicando este truco que habréis escuchado en películas, o sea, Darth Vader, por ejemplo, usan este truco para simular esa máscara que lleva delante, ¿no? Y que genera ese toque robótico. Entonces acabamos con la voz de ella, este es el proceso que se le hizo al final, así es como suena la voz de ella. Mejor que ficción. La policía predictiva existe desde los años 90. El primer programa de análisis predictivo de Europa, Anacrim, fue implantado en Francia en 1994. Pero en los Estados Unidos se experimentó con ese tipo de algoritmos especialmente mientras se emitía Person of Interest. Bueno, no sé si lo notáis, pero tiene como ese toque metálico, ¿no? Producido por el desfase, tiene esa pequeña reverb, lo que queríamos era que fuera agradable de escuchar y que no se hiciera pesado. Es lo que digo, a veces tienes que jugar un poco entre no puedes cansar al oyente, pero tiene que parecer, ¿no?, una voz de una inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde encontramos un poco el equilibrio en la voz de ella. Antes de seguir con más cosas, quiero poneros un audio que me pareció, esto es una anécdota, pero que me pareció muy, muy gracioso. Cuando empezó él a grabar Solaris, hubo un punto en el que me dejó un mensaje. Yo cuando lo escuché recuerdo que se lo dije, digo, me ha encantado lo que me has enviado desde el pasado, ¿no? Y me hizo llegar como o sea, me hizo reflexionar sobre algo en lo que yo nunca había pensado, ¿no? Os pongo el audio y ahora lo explicamos un poco. Sí, pero... Esto es un bruto, ¿eh? Esto es lo que a mí me llega del estudio. Sí, pero en estos tiempos complejos y cuánticos. La primera es la buena. Sí, ya está. Andreu, ¿estás de acuerdo? O sea, Andreu, que estás en el futuro. Sabemos que estás... Me dice, Andreu, tú que estás en el futuro, y en ese momento pensé, hostia, pues nunca lo había pensado. Claro, me está enviando mensajes, ¿no? Estaba como enviando mensajes desde el pasado, ¿no? Y nunca había llegado como a esa reflexión y pensé, hostia, qué interesante. Y cuando se lo comenté, a partir de ahí se volvió como una especie de tradición en la que cada vez que tenía que decir algo decía, Andreu, tú que estás en el futuro. Además, la verdad es que combinaba perfectamente con el carácter del podcast, ¿no? Y eso fue una cosa que me fascinó. Fue como, hostia, qué tontería, ¿no? Qué cosa tan tonta, pero que apasionante. O sea, realmente me voló por completo la cabeza. Audios, por ejemplo, pues cuando coges un bruto, pues tienes cosas como estas.
Biomimètica l'he dit bé, no? Sí, ara està bé, Pues ara estava molt bé. Andreu, si no, combinas tú, como vegis, ¿vale? Esto es continuamente, ¿no? Tú cuando tienes un bruto, pues al final lo que haces es, tú no estás en esa sala de grabación. Yo estoy en mi estudio, él graba en otro estudio y a mí me llegan las voces, entonces la mejor forma de comunicarnos es, coges el micrófono y dices, perdón Andreu, este último take es el bueno, ¿no? Y ahí se queda. Y además pues le sumábamos esto de hablar desde el pasado hacia el futuro y la verdad es que me encantó. Esto en cuanto a voces, no tiene más, o sea, la edición de las voces en este podcast es sobre todo el trabajo que se le hizo a la voz de ella, la voz de Jorge, que se hizo un procesado bastante estándar, y luego a los corresponsales pues por igual, ¿no? Sin embargo, era muy importante la voz, o sea, intentamos que la voz suene lo más perfecta, y no digo perfecta, o sea, no, porque no existe la perfección, al menos yo creo que no existe la perfección, pero intentamos que suene lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque es la base de del proyecto que es comunicar. O sea, vivimos en un sistema que creo que es vococentrista, o sea, todos los proyectos audiovisuales, o la mayoría por lo menos, creo que se basan en comunicar, ¿no? Y la palabra es fundamental. Entonces, intentamos que los diálogos, lo que son las voces de los locutores o los escritores o los directores, suenen lo mejor posible. No digo perfecto porque, como digo, no se puede llegar a la perfección, en mi opinión, pero intentamos que suene lo mejor posible. Otra parte súper importante dentro de Solaris era la música, y aquí sí que había que hacer quizá un poquito más de trabajo en el concepto, porque intentábamos que cada música que separa las partes del proyecto tuviera un sentido con lo que se estaba explicando. He traído algunos ejemplos de algunos episodios para que escuchéis un poco y que os pueda explicar lo que se hacía lo que hice en aquel momento. Aquí se trabajó con sampling y con síntesis, es decir, yo estaba con el ordenador, aquí creo que hay quizá un par de grabaciones en cuando mostramos la voz real, entre comillas, que tiene ella, y alguna cosita más, pero básicamente aquí lo que se utilizó fue sampling y síntesis. Mucho sampling y mucho síntesis y mucho corta y pega. No sé si alguien ha tocado programas de edición de audio, pero el sampling básicamente es recortar audios o sea, coger trocitos de audio para componer una nueva pieza, puede ser de cualquier cosa, y la síntesis es un aparato electrónico con botones y ruedas que hacen ruido, ¿no? Y a partir de ahí pues con eso generas música, ¿no? Voy a empezar con, por ejemplo, una cosa que me parece divertida, que es el episodio que habla de inteligencia artificial, de algoritmos creativos, que se titula Algoritmos creativos, para que veáis, cuando digo lo del concepto, lo de que tenga un sentido la música, que no hace falta tampoco, entre comillas, no hace falta volverse loco, quiero decir que hay que entender como el concepto de ese proyecto que se está haciendo y darle a la persona que tiene una idea en la cabeza lo que realmente está buscando. Cuando estaba haciendo el capítulo de algoritmos creativos y estamos hablando de inteligencias artificiales y de máquinas o inteligencias que hacen cosas, yo para la música lo que hice fue contratar un programa que hiciera la música. Y fue el programa el que hizo la música. Yo lo único que hice fue darle a un botón que ponía generar. Entonces me pasé mucho rato dándole a generar porque lo que quería era que la música de ese episodio estuviera compuesta por una máquina. Y esa música realmente está hecha por una inteligencia artificial a la que tú le das una serie de patrones y esa máquina pues te imprime una canción. Esta es la canción y la verdad es que he escuchado discos bastante peores que estos y además tú lo que haces con esa máquina es generar hasta que encuentras algo que te gusta y luego empiezas a hacer el corta y pega para que tenga esa duración o tenga ese ritmo en concreto. No os la voy a poner, pues si la escucháis en un episodio que sepáis que esto lo ha generado una máquina. Voy a poner otra canción, tengo muchas aquí, voy a poner una que me gustaba mucho, que además... perdona, que pensaba que me habías dicho algo. Voy a poner una que me gusta mucho porque es sampling 100%, que es básicamente coger trocitos de otras canciones y añadir una frase o una intervención de
de Neil deGrasse Tyson en la música, y era el episodio en el que estamos hablando de agujeros negros, y esta persona pues precisamente se dedica a esto, al universo y a los agujeros negros. Entonces ahí digo que está el sentido, ¿no? Ahí digo que está el concepto, en utilizar sonidos que recuerden un poco al espacio y en poner, por ejemplo, pues cuando Neil deGrasse Tyson se pone a definir lo que es un agujero negro, ¿no? Esta es la música que pusimos en este episodio. A black hole is a region of space within which light doesn't come out. Nothing comes out. If you fall in, you don't come out. Aquí pues utilicé sonidos un poco espaciales y sobre todo a este señor que te está diciendo lo que es un agujero negro, ¿no? Y si quieres te doy la palabra a ti porque si no yo me enrollo. ¿Tienes la canción de los cerdos también? Sí, pues la tengo aquí. La última. Sí, era el de cultura animal, ¿no? Sí. Estábamos hablando de animales y bueno, no sé si conocéis el género musical grindcore. Es un género musical bastante duro. Es metal, viene del metal y si lo habéis escuchado, pues habréis escuchado voces que son como de cerdos. Los cantantes que se dedican a hacer esto se pueden hacer una especie de ruido que es como, lo voy a hacer, ¿no? No sé si lo habéis escuchado, es metal muy duro, ¿no? Y le llaman hacer el cerdo. Incluso podéis encontrar composiciones que están hechas con animales. O sea, podéis encontrar composiciones que están hechas con perros, con cerdos, con vacas, con absolutamente todo. Entonces yo lo que hice fue coger y hacerlo literal. Cogí una canción de metal y le añadí un cerdo encima porque estábamos hablando pues de lenguaje animal, de cultura animal y quería que fuese un cerdo el que cantara esa canción. Perdón, he puesto la de porno, que tenía aquí todo. La de porno también es súper interesante, ¿eh? No es nada bizarro, pero... No sé si alguna vez habéis escuchado alguna canción que realmente no sabes identificar si es un cerdo el que está cantando o es una persona. Entonces me parece muy interesante como esta, pues realmente no sé si es un cerdo o una persona el que está cantando, ¿no? Aquí es un cerdo, es real, es el sonido de un cerdo, literal, ¿eh? Pero podemos escuchar álbumes de música que están cantados por humanos y que se parecen muchísimo a esto. De hecho, yo todo esto lo descubrí al final, cuando él le exigí que me explicara cómo había creado todas las canciones y me explicó, bueno, pues el tipo de gemidos que había en la del porno, los gruñidos de los cerdos que había en cultura animal, o que había salido con un micro a grabar hongos reales en el capítulo sobre hongos. Bueno, Solaris fue una experiencia muy interesante, me reclamaba muchísima energía, mucho trabajo de lectura, y yo lo concebí como un proyecto finito, digamos, que no podía alargarse. Y algunas conclusiones que extraje de la experiencia pues serían estas, ¿no? Primero, lo difícil que es pasar de escuchar, en este caso, a escribir, ¿no? Y el proceso de transformación interior y creativo que supone el cambio. Cómo, bueno, pues encontré mis archivos o en mi agenda, porque todos mis contactos, los corresponsales eran gente que yo conocía, que había leído, que admiraba, que me interesaba. Cómo fue el tema de crear un nuevo género o trabajarlo, el ensayo sonoro. Y también algo que no he explicado, pero que fue muy interesante, y es el viejo consejo, ¿no?, de convertir una crisis en una oportunidad. Bueno, es verdad, y yo lo viví porque pensamos en la actriz Fernanda Orachi como la voz de ella y grabamos la primera temporada en pandemia, ella en Madrid, yo en Barcelona, Andreu hizo la mezcla, pero cuando le enviamos el guión de la segunda temporada nos dijo, para nuestra sorpresa, que ella no hacía personajes con lenguaje inclusivo, que ella era feminista, pero que está en contra del lenguaje inclusivo. Y por tanto fue una crisis, ¿no? Porque yo había imaginado todo el podcast con Fernanda Orachi, con ella, como voz argentina, ¿no? Bueno, pues eso fue una demostración de que una crisis es una oportunidad, porque ahí se me ocurre enseguida que en verdad ella no existe, que es un algoritmo que vive en la nube, que vive en el futuro y que no tiene una voz. Y como nuestra audiencia era, sobre todo, España, México, Colombia y Argentina, se me ocurrió que la segunda temporada podría ser una actriz colombiana. Y así fue como la voz de ella evoluciona y en cada temporada es una actriz
distinta, ¿no? Hemos visto el tema de cómo la edición enriquece muchísimo con estratos, con capas. Hay oyentes que solo se fijan en el texto y oyentes que solo se fijan en la edición y oyentes que pueden aprender a través de lo que ha dicho Andreu sobre cómo hay estratos y complejidad también sonora, ¿no? También aprendí que una comunidad es fundamental y es una lotería. Tú puedes intentar construir comunidad, pero hay una parte de suerte. Y por último, pues me interesa mucho la idea de un proyecto cerrado, ¿no? Y bueno, y ahí llegamos al siguiente proyecto, y el siguiente proyecto nace de justamente algo que no me di cuenta cuando acabé Solaris y me di cuenta poco después, y es que en verdad yo no había entendido nada y me había equivocado en todo, ¿no? Porque realmente yo no había entendido que lo que yo estaba haciendo en Solaris era un libro leído. Era un proyecto que podía haber sido una serie de televisión o un juego de mesa o una página de internet, y me doy cuenta de que mi próximo proyecto va a aprender la gran lección, y es que un podcast es escritura del sonido. Un podcast es sonido. Y lo demás es una consecuencia de esa premisa. En cambio, Solaris era literatura convertida en podcast. Y funcionó bien y estoy contento, pero lo que me gusta ahora es Ecos. No solo porque es lo que estoy haciendo ahora, sino porque creo que realmente aprende de un error, ¿no? Y bueno, el punto de partida de Ecos es el concepto de eco, es su principio compositivo, y lo que quiere conseguir Ecos es provocar una experiencia que sea a la vez sonora e intelectual. Solaris quería ser una experiencia intelectual con una muy buena edición sonora y musical, con polifonía, por tanto tenía ya componentes de un buen podcast en su concepción, pero Ecos quiere ir más allá y que realmente sea una experiencia sonora fuerte, es decir, que estés a la vez pensando, wow, qué ideas o qué lecturas o qué ejemplos, qué historias, y wow, mis oídos están vibrando y estoy viendo algo que me emociona desde el punto de vista sonoro y musical, ¿no? Por eso Ecos parte de un archivo sonoro de bioacústica. Hemos llegado a un acuerdo con el mayor archivo sonoro del mundo de naturaleza, el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de Michel André en Vilanova y la Geltrú. Él tiene, creo que 400 micrófonos e hidrófonos en el Ártico, el Amazonas, el Sáhara, los océanos del mundo, y las selvas, y los desiertos, y las montañas, y usamos ese repertorio sonoro. Después introduzco también obras de arte sonoro y canciones, música, y todos los conceptos de cada capítulo parten de la voz, el sonido, la música, la vibración, el eco, la resonancia y conceptos musicales y sonoros. Es un reto enorme porque yo tengo un pésimo oído y ni idea de música. Yo nunca he escuchado un disco con los ojos cerrados. Para mí la música hasta ahora ha sido música de fondo mientras escribo o mientras paseo, pero el podcast, Solaris, Andreu, Podium Podcast y estos últimos años me han abierto la cabeza hacia una dimensión nueva de la realidad, que es la sonora, ¿no? El concepto sería un poco el de la caja de resonancias y la idea de que un piano con la tapa cerrada es una unidad, pero un piano con la tapa abierta es un laberinto de ecos y de resonancia y de sonidos, y es como una orquesta, ¿no? A través de las cuerdas y de los mecanismos internos. En Ecos también está la idea del ecograma, de la ecografía, de la resonancia magnética, porque queremos ir del exterior, de las músicas del mundo, de los sonidos del mundo, al interior, ¿no? Cómo todo eso resuena en tu cerebro
y porque queremos que sea una experiencia íntima, y de hecho hay una dimensión también fuerte de intimidad y de experiencia en el podcast, ¿no? Y para todo ello, cada capítulo tiene un poema leído por su autor o su autora. Cada capítulo tiene canciones, tiene fragmentos, pasajes sonoros de archivos bioacústicos, tiene obras de arte sonoro, tiene un ensayo leído por mí, tiene en algunos casos invitados, invitadas, pero lo más importante es esta imagen, porque cada capítulo, digamos, tiene más o menos tantos elementos como una batería, ¿no? 7, 8 elementos distintos que tienen que estar en consonancia y en armonía, pero sobre todo el ritmo mental de cada capítulo de Ecos, que es un ritmo mental de ir avanzando en la reflexión sobre un tema de un modo poético. No hay tanta coherencia a nivel argumental de los temas, sino que se conectan como si fueran ecos entre temas que parece que no están conectados, pero que tienen una conexión secreta, como hace un buen poema. Y ese ritmo mental, ese ritmo intelectual, tiene que llevarnos a esa otra dimensión sonora, de vibración, y bueno, pues se nos ocurrió que ese ritmo podía ser el de una batería, ¿no? Estábamos buscando cómo vaya a sonar el podcast y bueno, se nos ocurrió que Andreu toca la batería y que el podcast puede sonar a ritmo de batería. Sí, al final Jorge lo que quería era que tuviera como un ritmo, ¿no? Y bueno, ¿qué instrumento es el instrumento más rítmico que hay? Es percutivo, o sea, es percusión, es batería. Yo toco la batería y llegamos a esta idea, ¿no? De, bueno, ¿por qué no acompañamos también? Porque queremos hacer algo que sea distinto, no queremos tampoco una banda sonora típica, sino queremos que el podcast suene distinto, que sea arriesgado, porque de verdad que considero que si Solaris es arriesgado o es experimental, me parece que Ecos creo que va un paso más allá, ¿no? Me parece como que ha subido, ¿no? Ha subido un escalón, ¿no? En todos los sentidos. Ha sido un reto absoluto porque al final tienes que trasladar unas ideas a unos parches y unos trozos de metal colgados de unos palos. Y es la parte más compleja, es decir, cómo acompañas o por qué acompañas de esa manera unas ideas, unos textos, ¿no? Unos paisajes sonoros, por ejemplo, porque en Ecos hay mucho más audio que en audio, digamos, queda raro decir hay mucho más audio, porque al final el contenido de audio, o sea, el propio silencio es audio, o sea, hablamos de un archivo digital, pero hay más música, hay más cortes de audio, hay más voz, creo que es un proyecto bastante más completo y ya os digo que ha sido bastante más Harry, ¿no? El tema de hacer la banda sonora, porque tienes una batería con la que tienes que representar toda una obra y hay desde partes que son muy sencillas hasta partes que son muy, muy, muy experimentales y que seguro que no van a ser aptas para todos los públicos, pero bueno, así es la vida del creador. Así que... Antes habéis visto cómo era el guión de Solaris, ¿no? Blanco y negro. Si consigo. El guión de Ecos es así, es en colores, ¿no? Es la idea de componer el guión. Voy marcando, según el color, si son cortes de audio, si es mi voz, si es con sonido de fondo, si hay ecos, porque hay un efecto de eco dentro del propio podcast, si son otras voces, y también le marco a Andreu el tono emocional, ¿no? Cuando tiene que acelerarse, cuando hay que hacer énfasis, cuando hay que encontrar un clímax, ¿no? en el guión, y un poco suena así. Tengo muchos audios con tu locución, ¿eh? Sí, locución y batería, sí. Vale. Bueno, tengo algunos ejemplos aquí. Para los que no hayáis escuchado la careta, os voy a poner la careta, que creo que bebe un poco de Solaris, y eso es una cosa que me gusta y me hace ilusión, es decir, como que tiene ese carácter a Solaris. Veréis que la voz igualmente tiene como una especie de desfase, pero en esta ocasión lo que se hace es panear cada una a un oído, lo que no produce un desfase y no genera esa sensación de voz robótica.
Y, por supuesto, está ese drone, ¿no?, que teníamos en la primera temporada y que acompaña no solo la careta, sino otra parte también del proyecto. Esta es la careta del proyecto. Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Aquí vendría el episodio, ¿qué capítulo es? Entonces aquí ya hay muchos elementos de batería, tenemos unos sticks, tenemos un rimshot, tenemos unas escobillas que arrastran, ¿no? Es decir, son muchos elementos de esa banda sonora que ya te están anunciando de qué va un poquito la cosa. Luego tengo aquí más audios, por ejemplo, os voy a poner uno que habla de la polifonía, que es bastante experimental, y es en un punto en el que Jorge habla o pasa de hablar de algo como muy estructurado o monofónico a un punto en el que es polifonía, es experimentación, y vais a ver que la batería pues tiene justamente ese carácter, ¿no? El tiempo es múltiple, diverso. La polifonía te obliga a escuchar simultáneamente armonías y disonancias. Ese tipo de capacidad de observación, concluye Lowenhaupt, es justo lo que se necesita para apreciar los múltiples ritmos y trayectorias temporales de los conjuntos. Los ha llamado conjuntos polifónicos, la agrupación de todos esos ritmos como resultado de diversos proyectos de creación de mundos, humanos y no humanos. Claro, con este proyecto en realidad como que me he tenido que soltar un poco la melena, porque a veces era lo que me pedía, ¿no? Decir, déjate llevar, o sea, lo que te pida el cuerpo. Han habido partes que se han grabado desde entendiendo el texto y luego intentando grabar hasta coger a Jorge, ponérmelo en los auriculares y tocar la batería de esa manera. No todo es experimental, hay ritmos, por ejemplo, hay ritmos más asentados, es decir, hay ritmos que son complejos, pero son más clásicos, por ejemplo, aquí, ¿no?, en el punto en el que dice que pues, los pájaros también pueden crear palabras o se expresan con, entre comillas, palabras, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, ¿no?, desde esos ruidos que escuchamos de batería hasta que se forma una palabra que es el ritmo de batería que vais a escuchar ahora. Algunos biólogos evolutivos van incluso más lejos y afirman que ciertas especies de pájaros son capaces de combinar fonemas, esto es, de pronunciar o cantar o emitir palabras. Como ocurre en otros ámbitos, en el del estudio de las aves, la ciencia le está dando la razón al mito. Es decir, ¿cómo pasamos, ¿no?, cómo coges esa idea y la transformas en batería? Pues esto es uno de los ejemplos. O aquí, por ejemplo, que es más, digamos, esta parte es un poco más experimental, tiene una estructura relativamente marcada, pero cada episodio cambia un poco. Aquí, por ejemplo, veremos que cuando habla de un triángulo, pues ¿qué utilizo? La caja, el tom y el base, cada uno paneado, ¿no?, los dos lados, los dos sides y el centro, ¿no? Su trabajo se sitúa en el centro de un triángulo fascinante, entre el arte, la ciencia y la tecnología. Es un triángulo. Al final lo que estás haciendo con eso es un triángulo, ¿no? Y de eso va un poco la banda sonora de este podcast, de intentar plasmar con una batería lo que él, o representar con una batería lo que él va explicando y lo que va contando y lo que va narrando. Pues ahora sería el momento de charlar, si tenéis cuestiones o dudas. Ha sido impresionante ver llegar a 60 personas de golpe, deslizarse por atrás y hacer una unidad como un batallón en la última fila. Realmente ha sido muy, muy impresionante. Pero bueno, cuestiones. Bueno, daros las gracias por la charla explicativa, porque siempre en estos temas es muy interesante ver la cocina, ¿no? Estamos acostumbrados a escucharlos, a ver ya lo manufacturado, pero que la gente sepa, sobre todo la gente joven, que no está fácil, que hay una labor detrás, ¿no? Viendo la evolución de Solaris a Ecos, no sé si estará de acuerdo Jorge y Andreu, que me ha hecho reflexionar un poco en esa evolución que está teniendo muy rápida, ¿no?, muy rápida el podcast, en aquellos años de Metrópolis, donde el audio, este nuevo género, este nuevo soporte periodístico y creativo, en cierto modo, es la pregunta, ¿no se parece un poco a aquel viraje que hubo a través del programa de Metrópolis de la videocreación, el vídeo narrativo, el vídeo documental con un sesgo moderno al videoarte? Porque escuchando ahora
esa evolución que le habéis dado sonoro, donde lo sonoro tiene más fuerza que lo narrativo, o tiene esa especie de metalurgia de sonido, como una narración, como otra voz por encima de la voz humana. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Ese es el nuevo salto del podcast llevado a ese terreno de lo que fue en su momento el videoarte? Yo creo que no es una evolución mayoritaria. Yo creo que el podcast justamente lo que está en su muy acelerada evolución, vertiginosa, yendo hacia lo mainstream. Y que el tipo de podcast más escuchado es el conversacional, sobre un guión más o menos elaborado, a veces nada elaborado, pura improvisación, y que eso es lo que está un poco arrastrando el lenguaje, porque las marcas y el podcast no es rentable si no hay una marca que lo apoye, está tendiendo hacia los influencers y hacia la conversación. De modo que lo nuestro es súper minoritario y no se puede entender como un síntoma de cómo evoluciona el conjunto del lenguaje. Yo diría que, no obstante, tenemos la suerte de haber tenido una cierta repercusión con Solaris y poder hacer una obra tan personal con esta, que ha encontrado el apoyo de una nueva plataforma, que es CaixaForum Plus, que está produciendo podcasts y documentales y series de televisión documental de tema cultural, sin una voluntad, digamos, mainstream, ¿no? De modo que no se puede tomar, yo creo, este síntoma como algo general. Pero, dicho esto, evidentemente sí, claro, o sea, lo que Solaris ha demostrado es que el periodismo cultural y la crítica cultural pueden encontrar nuevas formas de expresarse y de encontrar oyentes desde una óptica intergeneracional, desde una óptica transnacional, ¿no? O sea, ningún diario ni revista consigue la penetración que consigue el podcast, porque el podcast se estrena ahora y ya tiene un oyente a los 3 minutos en Bolivia, ¿no? Entonces hay un punto de intentar, yo creo, explorar desde el periodismo ese tipo de difusión, pero pensando en la convivencia de tendencias, que es el espíritu de nuestra época. En nuestra época no hay nada que sea central. Hay una persona, o sea, la mitad de España sigue viendo la televisión. Mis padres no tienen Netflix, no tienen internet en casa, de hecho, ¿no? Y eso convive con la persona que solo ve TikTok. Entonces, en ese multicanal, que es el siglo XXI, el podcast tiene mucho que decir y mucho que aportar, pero no pensando en términos de gran mutación de una única tendencia central, sino de convivencia de muchas tendencias simultáneas. Y tiene razón que dentro de la metáfora visual, lo nuestro se parecería no al videoarte, yo creo, porque sí que hay una parte de comunicación y de divulgación y de voluntad de llegar a mucha gente, pero sí de la parte más experimental, que lamentablemente se ha perdido en el periodismo cultural, ¿no? Porque ha habido intentos de crear revistas y de crear proyectos de divulgación cultural que tuvieran una parte muy experimental, y eso se ha ido, yo creo, neutralizando por el propio mercado. Sí, yo creo que además, es decir, yo siempre digo que con lo que estamos haciendo, entre comillas, no hemos inventado absolutamente nada. Es decir, si te pones a mirar ejemplos en la historia de experimentos sonoros, de videoarte, de vídeo, de lo que sea, tienes un montón. En lo que sí se está empezando a experimentar es en el formato podcast, que podcast, entre comillas, no es más que un audio colgado en Internet. El podcast, no sé si lo sabéis, pero viene de la palabra broadcasting y iPod. Es la unión de estas dos palabras, ¿no? Era de cuando la gente se dedicaba a subir audios a su iPod, se los colgaba en su iPod, programas de radio, y se dedicaba, pues, a hacer footing con el de esto, ¿no? A partir de ahí las radios empezaron a subir el contenido de Internet. Yo recuerdo haber trabajado colgando lo que ahora se consideran podcasts, colgándonos en una página web, pero no sabíamos, como aquel que dice, no hablábamos todavía de podcast. A día de hoy sí que se considera que eso es podcast, pero además creo que es importante diferenciar entre todo lo que hay dentro del podcast, porque cuando hablas de podcast puede ser una persona grabada con un teléfono móvil subida a YouTube, o puede ser una gran producción, cuando tampoco consideramos que una persona que se graba durante 4 o 2 horas en su casa con el teléfono móvil lo llamamos largometraje, ¿no? Entonces me parece como también importante diferenciar entre los formatos distintos que hay de podcast. Es verdad que el podcast
el problema, entre comillas, que tiene el podcast es que viene de la radio. Y la radio es muy clásica. Llevamos muchos años escuchando radios y es muy, muy clásica. Hay algunas emisoras que han arriesgado, hacen cosas más experimentales, pero estamos acostumbrados a escuchar programas de radio y es muy clásico, es información y poco, entre comillas, poco cultural, ¿no? Tienes algunas emisoras pues que sí que son un poquito más arriesgadas en ese aspecto, y creo que lo que permite el podcast es eso, no hay una parrilla, no ocupas un espacio, entre comillas, no te tienes que pelear por, no, pero es que mira, esto es prime time, ¿no? No, tú lo dejas ahí, ya lo escucharán, y además creo que es mucho más fácil, entre comillas, por temas de tiempo y de presupuesto, poder experimentar en el formato podcasting que, por ejemplo, en cine, en tele o en radio. Ojalá cada vez haya más experimentación en el audio, por supuesto. Buenas tardes, soy Pilar y quería hacer dos preguntas a ambos. La primera, que si le tenéis más cariño a Solaris por ser el primer proyecto que habéis hecho en común o ahora a Ecos. Yo estoy enamorado perdidamente de Ecos, solo pienso en Ecos. He olvidado ya Solaris. Es como una exnovia, ¿no? Que la nueva te ha robado el corazón. Y la diferencia sobre el tema del amor, que es un tema importante, tienes que enamorarte de los proyectos que haces y no hay nada que hacer, es que Solaris yo sabía que iba a acabar. Eran 3, máximo 4 temporadas. Y en cambio Ecos me veo haciéndolo una década. Ya estoy tomando notas de posibles capítulos de la 3ª temporada. Todavía no me han renovado la segunda, pero ya estoy leyendo y pensando con mucha ilusión hacia la 3ª temporada. O sea, me quiero casar con Ecos. Me veo 10 años con Ecos. Sí, claro, si Andreu me aguanta, ¿no? Porque soy un poco pesado, un poco maniático, y hemos encontrado una buena relación de pareja creativa, que tampoco es muy común eso, ¿no? Encontrar a alguien con quien te entiendes. Y yo creo que, si queréis, el subtexto de todo lo que he contado es que, por culpa de la pandemia, no conocí a Andreu personalmente hasta que ya habíamos hecho la primera temporada de Solaris, ¿no? Si nos hubiéramos conocido, quizá yo hubiera acelerado mi descubrimiento de la esencia del podcast y hubiera entendido lo importante que es tener a un cómplice que, además de ser muy bueno en la parte técnica, es músico, ¿no? Y de algún modo en Ecos Andreu se puede expresar creativamente en plenitud, y eso es algo que yo creo que hay que aprovechar e intentar alargarlo lo máximo posible. La idea es hacer una temporada por año, cuantos años encontremos financiación y energía. Sí, para mí, hombre, sobre todo Ecos, o sea, me encanta Solaris, fue un reto y fue una experiencia, pero en Ecos hay mucho más de mí. O sea, cuando tocas un instrumento, en realidad estás como abriéndote, ¿no? O sea, la gente va a escuchar, es como lo que le pasa a Jorge. A mí me da una vergüenza tremenda que la gente me escuche, que la gente me vea. Bueno, ahí es que te estás abriendo a la gente, ¿no? Con un instrumento, que es lo mismo que hace él con la voz, pero al final pones más de tu parte, porque al final había mucha parte de concepto y de técnica, pero el instrumento tiene algo que es expresar, ¿no? Es hablar. Tú también estás hablando, pero a través de un instrumento. Y para mí Ecos, hombre, tienen mayor peso que Solaris. Es lo que dice un poco Jorge, ¿no? Parece que como Ecos ya queda un poco atrás y lo olvidas, pero bueno, siempre estará en nuestro recuerdo. Vale, pues la segunda está relacionada con Ecos, que ambos habéis dicho que es mucho más complejo montar el podcast de Ecos porque es más avanzado y tal. Y quería preguntaros como curiosidad, ¿cuánto tiempo tardáis desde que ponéis la idea en común hasta que se edita y hasta que se suba a la plataforma? ¿Habéis notado mucha diferencia, que le tenéis que dedicar mucho más tiempo que a Solaris? La primera temporada ha sido muy laboriosa. Hemos tardado mucho en encontrar la batería. La clave de Ecos yo creo que ha sido la batería, y nos costó mucho encontrarla. Eran muchos mensajes de audio, de WhatsApp y muchas pruebas. Me enviaba Andreu, me acuerdo que me envió una cuando yo estaba en Salamanca dando una conferencia y que me volví al hotel caminando porque en taxi no me daba tiempo de escuchar todas las pruebas que me había mandado y no me gustaron, ¿no? Entonces, y también es difícil, ¿no? Porque tienes que decírselo sin ofenderlo y que sea constructivo y que podamos avanzar, ¿no? Pero cuando ya hemos encontrado el tono, la estructura, la lógica, ahora va a ser mucho más rápido. O sea, lo difícil es encontrar la estructura y la melodía, la música mental, y una vez la tienes ya funciona. También con Solaris nos pasó, ¿no? Hasta que encontramos el dron de música de fondo,
y nos dimos cuenta de que era un podcast vocéntrico y que no podía haber tanto efecto. Fue un proceso, pero una vez ya tienes la estructura, va a ser mucho más sencillo. Entonces el reto ahora va a ser en cada temporada hacer como 3 capítulos que sean muy raros, ¿no? Y que nos despierten otra vez las ganas de seguir investigando y seguir encontrando fórmulas. Sí, lo que dice Jorge, al final es como que lo hablábamos esta tarde, ¿no? Que la dificultad está al inicio. A menos que quieras hacer series distintas, pero al final se trata de hacer un programa que tiene muchos episodios y la clave está como en encontrar el ritmo, el tono que quiere llevar ese programa. Hombre, después no es que salgan como churros, pero es mucho más sencillo avanzar. A decir verdad, llevamos con este proyecto desde mayo... Yo le escribo o sea, Podium no se decidía porque no entendía el proyecto, entonces escribí un guión del capítulo 3, La lengua de los pájaros, para que leyeran el guión y entendieran, y eso creo que fue en mayo del año pasado. O sea que habrá pasado casi 2 años desde que tengo la idea hasta que se convierte en realidad. Lo que es la edición, por ejemplo, la parte de edición, grabación de baterías y todo eso, empieza pues a principios de junio, si no me equivoco, finales de mayo, principios de junio, y como aquel que dice, hasta la segunda semana de septiembre que hemos estado grabando baterías. O sea, hay muchas formas de hacer un podcast, ¿no? Y a veces parece como que sea algo sencillo, sea rápido, pero es que cuando quieres hacer algo que tiene que sonar bien y que tiene que tener como ese peso, ¿no? De la idea, de que quede bien, es que al final son retakes, o sea, es que dentro de una semana vamos a ir a hacer retakes. De todo lo que se ha escuchado y se ha escuchado y reescuchado, han sido muchas pruebas, o sea, es una labor bestia, o sea, al final es mucho trabajo, pero bueno, súper agradecido, o sea, realmente cuando escuchas el resultado es como, a mí por lo menos, me encanta. De hecho, la grabación la estamos haciendo en un estudio con 2 micros, un micro muy bueno y uno binaural, y quizá binaural va a haber 3 minutos en todo el podcast, pero hemos grabado porque queremos experimentar cómo se puede trabajar con el eco de mi propia voz con 2 micros distintos, ¿no? Y después hemos trabajado también con un actor, María Arnal, la cantante, no solo lee la cabecera y una cita cada capítulo, también habla en un capítulo, hay invitados, y la idea es ir como explorando con diferentes perfiles. También aparece Michel André, el bioacústico, y claro, toda esta parte también de entrevista, de trabajo de campo, de invitados, es más tiempo, ¿no? También de producción. Pero bueno, yo creo que ya hemos encontrado... O sea, lo más difícil es encontrar la estructura y el ritmo de un capítulo y de una temporada. Cuando ya lo tienes, en Solaris cada temporada era una historia. Había un arco dramático por temporada. Por eso me fastidia, pero no puedo evitarlo, que la gente no escuche las temporadas, sino que escuchen capítulos sueltos. Porque ella evoluciona, yo evoluciono, ella me enseña el feminismo, yo cambio gracias a ella. Ella, cuando ya me ha enseñado el lenguaje inclusivo, se vuelve plural y múltiple. O sea, hay toda una evolución, hay una historia que cuento, ¿no? En Solaris. En Ecos no va a haber historia, pero sí que hay como una estructura emocional que pasa por el sonido, y hay un tema de fondo que es, si es posible, a los 46 años que tengo, aprender a escuchar, ¿no? Y yo quiero aprender a escuchar y de paso que quien se anime a escuchar Ecos aprenda conmigo. Y eso que puede ser fascinante, ¿no? Porque para mucha gente no tiene ni idea de quién es John Cage. Yo no había leído a John Cage hasta hace 2 años. Entonces vamos a aprender juntos, pero no solo a pensar cosas distintas, como por ejemplo que los animales tienen vocalización y dialectos, sino también a aprender juntos a escuchar a los animales. Y ahora he estado en Galápagos, he trabajado con una bioartista y con guías de Galápagos, y una guía nos enseñaba a escuchar a los pinzones y a los gavilanes, y ella como que hacía el ritmo, ¿no? Bueno, eso va a ser increíble, ese capítulo, en que vamos a escuchar a un gavilán y vamos a escuchar a una guía que nos dice, cuando hace esto, con este compás, significa que tiene hambre. Cuando hace esto es que llama a su cría, ¿no? O sea, ese tipo de aprendizaje a través del podcast es fascinante, y creo que es lo que tiene que hacer el periodismo cultural y científico, ¿no? Enseñarnos, si es cine o televisión, a mirar, y si es podcast, a escuchar. Vale, pues gracias por explicarlo.
Aquí detrás hay una. ¿Cómo se vende esto? Porque claro, mucha gente se preguntará, esto es costoso, lleva tiempo, una visión del principio, tienes que tener un sponsor de cómo se vende este proyecto, cómo le llevan la prueba, porque claro, convencer a la gente que tiene pasta, que te pague, que te apoye, te avale económicamente un proyecto de esta envergadura, con esta sofisticación, que tenga ese último sesgo que tú acabas de dar un momento de la divulgación del proyecto cultural, no es fácil. No es fácil, no es nada fácil. Ahora, básicamente hay tres formas, yo creo, de financiar un proyecto de podcast. Uno es una gran plataforma, Spotify, por ejemplo, Podimo, pagan bien, Sonora, y confía en ti, te encarga el proyecto y lo haces. Una opción parecida es que una marca haga un branded podcast, ¿no? Un término intermedio es que Podium Podcast lo decida financiar, pero tiene menos presupuesto que Spotify. Entonces, Solaris, en parte, no continuó a la 4ª temporada, aunque yo, cuando escribí la 3ª, ya sabía que acababa, porque no encontramos ninguna marca que lo patrocinara. Hubo una marca de coche que se acercó y me pidió un capítulo sobre coche eléctrico, que es un tema fascinante, y le pedimos 3.000 euros, es decir, nada, y dijo que era muy caro, ¿no? Entonces, como que no hubo suerte con ese tipo de apoyo. ¿Qué ocurre con Ecos? Que entonces me fui a la 3ª opción, ¿no? Que es encontrar una fundación o un tipo de subvención o de beca que te permita hacer un proyecto, ¿no? Eso sería otra opción. Yo con Andreu pido una beca al Ministerio de Cultura, ¿no? No sé si hay de podcast, no creo que haya, pero bueno, algún tipo de beca creativa, artística, y con ese dinero pagas la parte de creación y de documentación. Pero en este caso tuve la suerte de descubrir que la Caixa creaba esta plataforma y crear como una alianza entre Podium y la Caixa para financiar el proyecto, ¿no? Entonces serían como esas 3 opciones. Yo creo que ahora cada vez hay más museos y fundaciones culturales que quieren hacer un podcast y que podrían apoyar algo vinculado con la divulgación y con la cultura. Perdón. Buenas tardes. Bueno, es un placer teneros aquí, haberos escuchado hoy. Como podcaster amateur, es un placer teneros aquí. Y os quería preguntar, bueno, ¿qué consejo nos dais a los que hacemos podcast desde el anonimato, desde no tener recursos y desde la locura en algunos casos? ¿Y cómo es el proceso de crear un podcast de la nada? Que estoy inmerso también en ese. ¿Y cómo lo vivís vosotros, esa creación de un podcast desde cero? Gracias. Bueno, yo, a decir verdad, todavía no he creado una obra como tal, es decir, yo al final acabo siendo un poco la segunda, es decir, la otra parte, ¿no?, de lo que acompaña al creador, y al final el creador lo que busca es como esa persona que pueda hacer esa parte del trabajo. Como digo, hay como muchos tipos de podcast y siempre dependerá de qué tipo de podcast quieras hacer. Hombre, evidentemente lo que tienes que hacer, si quieres vivir de esto, para empezar es ponerte a hacer cosas, ¿no? Si no empiezas y no te pones, evidentemente, o sea, no puedes llamar a la puerta. Antes hablábamos con una profesora, ¿no?, y me decía que hay muchos alumnos que le preguntan sobre cómo está el mundo, ¿no?, de ganarse la vida con el tema del diseño de sonido. Yo recuerdo que cuando estudiaba sonido teníamos 2 opciones: o te ibas a la radio o te ibas al audiovisual, te ibas al cine o te ibas al teatro, al directo, por ejemplo, se hablaba mucho, ¿no? Es que no se conocía ni lo que era el podcast, no existía, ¿no? Y ahora yo diría que sí que hay dentro para los que son realizadores, técnicos superiores y tal, sí que hay un mundo ahí dentro del podcasting. Y creo que para los periodistas también. Es decir, yo hace 15 años, entre comillas, era como impensable que un periodista se pusiera a hacer un programa él solo en su casa, con un micrófono, a contar lo que fuese, ¿no? A día de hoy es mucho más habitual. Se trata de arrancar, de hacer muchas cosas, de tener un book. Como te digo, yo nunca he escrito, no he creado, he hecho algunas ideas que no han llegado al final no han llegado a realizarse por tiempo, por presupuesto, ¿no? Pero sí que estoy en esa parte que acompaña desde el minuto 1, por ejemplo, a Jorge o a otros creadores,
Entonces, en esa parte supongo que si tú eres periodista o escritor o te dedicas más a esta parte, supongo que Jorge te podrá pues dar un mejor consejo sobre cómo arrancar una idea y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué micro barato y qué programa básico tiene que usar alguien que empieza a hacer podcast? Pues tienes micrófonos súper baratos en Amazon. No me paga Amazon, pero desde luego tienes micrófonos en cualquier tienda que valen 50 euros, desde incluso... El mínimo son 50 euros, para que sea un micrófono que suene más o menos profesional. No sabría decir mínimo, porque he escuchado incluso programas que tienen éxito grabados con un teléfono móvil. Yo, por ejemplo, he preferido que me manden, depende de cómo, grabaciones con el teléfono móvil que con un micrófono malo. Entonces, al final se trata de que sea inteligible la voz, de que suene bien, de tener unos conocimientos básicos, muy básicos de edición, cogerte un programa como el Audacity, que es totalmente gratuito, que seguramente muchos conoceréis si sois periodistas, porque es el típico programa que tienen todas las emisoras de radio para sacar los cortes de voz. Y básicamente es lo que necesitas. Luego te puedes liar a coger una biblioteca de música, una biblioteca de efectos, y lo que quieres es acompañar y mirar algún curso online sobre edición de audio, ¿no? Porque es una carrera universitaria el mundo del sonido, ¿no? Pero si quieres empezar en esto y empezar cómo hacer tu programa, aparte de que tienes un montón de información en la red, no se trata de ir a lo potente, es que a veces con medios muy baratos puedes hacer cosas muy potentes, muy potentes. Yo te daría ese consejo, que empieces tú a investigar y a jugar. La base de todo es el juego, es ir jugando y experimentando hasta que vas aprendiendo. Es como ir a aprender a cocinar, ¿no? Y vinculado con eso, yo creo que o bien, si eres joven, que es vuestro caso, podéis aprender de todo, o sea, hacer fotos, hacer vídeo, a editar audio y imagen, o bien hacerte muy amigo de alguien que es muy bueno haciendo eso, ¿no? O sea, complementarte con alguien que sea técnicamente muy potente. Y lo que yo no haría sería publicar por publicar, es decir, entiendo que uno quiere profesionalizarse, pero en ese tipo de profesiones uno empieza siempre trabajando gratis. Yo durante años escribí cientos de artículos en revistas y en diarios y no cobré hasta que empecé a cobrar, y por suerte he podido dedicarme profesionalmente a la escritura. Pero lo que importa es que cobres o no cobres, lo hagas como si cobraras, ¿no? Con una exigencia fuerte. Y no publicar un podcast si ese podcast no es lo mejor que tú puedes hacer. Y que su producción y su difusión imiten los mecanismos de una producción y de una difusión profesionales. Por ejemplo, si haces un podcast, piensa si tendrá 5 capítulos, 10 capítulos o 15 capítulos. Y hasta que no tengas los 5, los 10 o los 15, no lo lances. Cuando lo lances, piensa si ya tienes una newsletter para poder difundirlo o has creado una red social con un perfil que lo pueda difundir. Hazle carátulas a cada capítulo. Infórmate muy bien, no solo de la edición, sino también cómo subirlo a las plataformas, a los agregadores de audio, para que tenga circulación. Piensa en los metadatos, en cómo quien busque en Google o en Spotify va a encontrarte, o va a encontrarte por casualidad, porque tus metadatos son muy buenos y están muy bien pensados. Es decir, infórmate mucho para que cuando lo hagas tenga una mínima repercusión, porque si no la frustración de no encontrar quien te escuche lastra. Entonces es mejor estar 2 años trabajando en un proyecto y cuando lo lanzas que tenga un cierto recorrido, que no estar medio año por el ansia de publicar y de darlo a conocer, y que eso, en vez de ser un impulso, sea un límite, ¿no? Y sobre todo juega con la comunidad. Aquí en la facultad habéis hecho podcast y han tenido su eco. Y estuve aquí hace 1 año y medio hablando de podcast con Tony Garrido y Ana Alonso, y me hablaron los alumnos de podcast que habían hecho y que habían tenido repercusión. De modo que busca, ¿no?, dentro de tus compañeros y compañeras, aliados, y buscad el modo de que seáis un colectivo que tenga una cierta influencia. Me gustaría hacer solo un último apunte, que quizá parece una obviedad, pero para mí es como súper importante escuchar. O sea, escuchar mucho. O sea, yo creo que es una de las formas de aprender. Es decir, yo quiero hacer cine, pero no he visto nunca cine, ¿no? Bueno, pues igual sale un invento y es cojonudo, pero las referencias, los ejemplos, yo creo que son como súper importantes. Yo a día de hoy lo sigo haciendo. Yo tengo que hacer una ficción de terror que, por ejemplo, nunca he hecho,
Y me pongo, si me dicen que está ambientada en los años 90, pues me pongo a ver Donnie Darko, que es una película. Y va a ser, lo que vamos a hacer es un proyecto de audio, ¿no? Pero me ayuda a coger ideas, a ver cómo se hace, ¿no? Cómo los mejores de una industria están haciendo un proyecto como el que yo tengo que sacar adelante, con muchos menos medios, por supuesto, ¿no? Y al final se trata, yo creo que es como muy importante el escucha, escucha, escucha y aprende. Creo que es una forma muy interesante de aprender. Tenía ya, primero... ¿No? ¿Está bien? Bueno, buenas tardes. Es un placer escucharlo, como dijo el colega. Y quería hacerles 2 preguntas. La primera, si cuando ustedes piensan el proyecto, el diseño sonoro, la narrativa, el guión, piensan sobre todo en lo que ustedes tienen ganas de hacer, o si también ahí hay una influencia de lo que ustedes opinan que les va a hacer ganar mayor audiencia. Y la segunda sería si piensas que durante toda tu vida vas a sufrir por la escritura o si puedes convivir de una manera mejor con ello. Lo sobrellevo, pero es un poco angustiante porque siempre dudas del estilo, ¿no? Siempre piensas que no has conseguido el estilo y estás ahí buscando y ya eres mayor y ya no lo vas a conseguir. Entonces hay que intentar trabajar mucho para no pensar en... ¿no? Porque si te dedicas solo a fustigarte es bastante paralizante. Yo escribo lo que quiero y como quiero, pero no soy tonto. Entonces tengo en cuenta 2 factores. Uno, el perfil de mi editor, ¿no? del director del medio donde publico, sea texto o sea audio o sea cómic, y adapto un poquito, un 10%, hacia esa dirección. Y después me informo. A mí me fascina la viralidad. Tengo un libro incluso que se llama Lo Viral, porque me interesa mucho la viralidad. Y entonces intento también introducir como caballos de Troya, ¿no? Como bombas de profundidad, cargas de profundidad, elementos que creo que pueden ser, si no virales, al menos comentados o compartidos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que comentaba del capítulo sobre porno. Yo no sabía que mucha gente consume podcasts por temas, ¿no? En Spotify tú pones, no sé, crisis climática y te aparecen 10 podcasts con ese tema, ¿no? Entonces hay gente que escucha por tema. Cuando descubrí eso es cuando decidí que hubiera un capítulo sobre porno. Pensé, quizá hay gente que busca si hay ficciones sonoras pornográficas o si hay actrices de porno que, o bueno, o el, ¿cómo se llama lo de... hemos hecho en el capítulo, lo del... A la ASMR. Así hay ASMR pornográfico. Entonces se me ocurrió que como el porno es un tema sobre el que he leído mucho y tengo un discurso y he escrito sobre pornografía, hacer un capítulo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que no me salió bien, porque es mucho más escuchado el capítulo de Posverdad, porque coincidió con el Capitolio y con Trump, y el de Marte, porque llamamos a Marte, que el de porno, ¿no? Pero, por ejemplo, María Jesús Espinosa Monteros me dio el dato de que, no sé, un 30% de los podcasts que se escuchan son para formación. Entonces, introduje al principio de cada capítulo de Solaris la frase ensayos sonoros para aprender juntos, creo, algo así. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Sí, pero después vamos a aprender juntos, vamos a escuchar, sí, o sea, algo vinculado con esa idea y claramente una bibliografía, ¿no? O sea, encontrar elementos que no alteren la esencia y el conjunto, pero que permitan, ¿no?, una cierta orientación un poquito más comercial que si te mantuvieras como muy rígido con tu idea más vanguardista y más radical, ¿no? Hay que saber negociar, pero yo creo que un margen pequeño, porque si empiezas a ceder, enseguida ya no es el proyecto que tú ibas a hacer. De hecho, ahora voy a hacer una serie de televisión documental que ya había estado en 4 productoras y las 4 productoras me forzaban a cambiarlo todo, ¿no? O sea, si ellas ponían el dinero, ya había un director y un guionista y no sé qué, y al final he encontrado una que me va a dejar hacer lo que yo quiera. Es decir, no cedí y he encontrado una oportunidad, pero a veces si no cedes, no hay, la pierdes y ya es para siempre. Entonces hay que entender como cuándo puedes ceder un poco y cuándo... Pero hay que mantenerse fiel a lo que es nuclear, ¿no? A lo que es vertebral del proyecto.
Sí, yo bueno, decir que voy de la mano de Jorge al final, o sea, es decir, yo me adapto un poco a lo que es el carácter del podcast, ¿no? Yo sinceramente hago lo que me da la gana. O sea, y si escuchas Ecos te darás cuenta de que es un podcast que es muy arriesgado. O sea, realmente es un podcast que está hecho como él y como yo queremos. O sea, quieres dar un mensaje y te da un poco más, entre comillas, digo entre comillas, igual lo que es la parte estética, ¿no? Es decir, a veces puede resultar, entre comillas, complicado de escuchar, no es complicado de escuchar, pero al final son proyectos que tiras adelante, yo creo que no pensando demasiado en el público de, uy, esto no va a gustar, porque si no, al final es que no lo haríamos. También es que el podcast permite hacer eso. Es mucho más complicado al final sacar esto en una radio normal, en una cadena de televisión normal. El podcast te lo permite muchísimo. Quizá la última cuestión, si no hay más, porque así podemos descansar un poquito, ¿no?, antes de la charla siguiente. Vale, yo tenía dos preguntas principalmente. Por un lado, Jorge, ¿has notado como un cambio a la hora de construir la narrativa de Solaris a Ecos, precisamente porque ya tenías un background que has adquirido con el primer proyecto a nivel técnico? Y para ti, Arnau, ¿cómo beneficia a la parte técnica que un periodista venga con estas herramientas? La verdad es que Solaris tiene un equilibrio entre storytelling, ¿no?, contar historias, y ensayo. O sea, cada capítulo empieza con una historia y acaba con una historia, y la historia permite seducir al oyente, meterlo en un tema y ahí ya darle más información y más dato duro. Y cada capítulo tiene esa historia y esos dos ensayos, y como decía antes, la temporada tiene un arco dramático como conjunto. Yo intento no repetirme, es imposible, pero intento que en la teoría y en la base no haya repetición. Entonces, lo que se me ocurrió con Ecos es que el propio concepto del eco sea el principio compositivo del capítulo. Entonces, la lógica que une cada parte, y hay como 8 o 10 partes en cada capítulo, no es una lógica de contar una historia, de storytelling o de un ensayo, sino que es una lógica poética. Entonces son como microensayos unidos por un vínculo metafórico o antitético o propio de un poema. Entonces entiendo que eso es un reto para el oyente, pero a la vez creo que puede provocar sinapsis en el cerebro del oyente en el cerebro del oyente que le lleven a sus propias conexiones, ¿no? Por ejemplo, en un capítulo hablo de las sirenas en la mitología griega. Dice Homero que Ulises escucha las sirenas porque le fascina y que cuando la ha escuchado describe el... ¿Es una broma? Es muy sonoro esto. De hecho, se me ha ocurrido un capítulo de Ecos que sea sobre las músicas de los móviles. Que es lo que... O sea, ¿cómo describe Ulises el canto de la sirena? Algo que da deseo de escuchar, ¿no? Sale episodio de aquí, ¿eh? Entonces, en un ensayo de Solaris, ¿eso a dónde me llevaría? Me llevaría a hablar de el monstruo de... En Ecos escuchamos el ruido de la primera sirena de la historia, que es del año 1848, creo, y es de una sirena de alarma de incendios. ¿Sí? O sea, me voy del monstruo sirena al aparato sirena sin solución de continuidad, solo con un corte de audio, porque encontré en YouTube que esa sirena existe todavía en un museo y que se puede escuchar. ¿Sí? O sea, el vínculo no es de un argumento, ni narrativo, ni intelectual, sino que es un vínculo poético o vinculado con el sonido, ¿no? Y claro, digo, aprendemos a escuchar, sí, el podcast habla de eso, pero en verdad todo proyecto, novela, artículo, poética,
estética cinematográfica, educa a su lector o a su espectador, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el primer capítulo de Ecos, que se llama como esta charla, que no es esta, sino la que pone en el programa, Instrucciones para escuchar el siglo XXI, en ese capítulo lo que quiero hacer es educar a mi oyente para que escuche el siguiente. ¿Y qué hago vinculado con lo que decíamos antes? Lo soborno. Sale mi madre hablando de cuando me contaba cuentos cuando era niño y salen mis hijos hablando de cómo les cuento cuentos. O sea, introduzco un elemento emocional para engañar al lector, ¿no? Que crea que todo va a ser muy emocional. Ya no sale mi familia nunca más, pero ya está en el segundo capítulo, ¿no? Entonces, la idea es como encontrar el modo de ir como convenciendo a tu oyente de que siga contigo. Sí, en cuanto a la importancia de que una persona que es periodista sepa más o menos de técnica, es relativo. O sea, realmente no es esencial, ayuda realmente, porque también te ayuda a ti a tener su opinión, que cada vez es más crítica, ¿no? O sea, es como cada vez tiene más conciencia de lo que está escuchando, y eso sí que lo notas. O sea, notas que cuando empiezas a trabajar con personas que vienen del periodismo, sobre todo si vienen del periodismo, o sea, que se dedican a escribir, que no vienen de la radio, te das cuenta cómo la gente aprende a escuchar. O sea, porque al final el oído se educa. Y eso yo lo veo con muchísima gente, que poco a poco notan detalles, ¿no? Lo que antes en la primera temporada igual se le puede pasar por alto, aquí te dice, oye, aquí se oye una cosa, ¿no? Esto se oye de manera diferente. Entonces, es bueno que todo el mundo tenga un buen criterio de sonido, no es esencial, porque al final se tiene que dedicar a otras cosas que no son técnicas, porque al final el peñazo técnico no lo tenemos que comer nosotros, que esté bien ecualizado, comprimido, que eso no te da un mismo volumen, no necesita para nada un escritor saber lo que son los loops, absolutamente para nada. Pero sí que noto que la gente con el tiempo, poco a poco va afinando el oído, o sea, realmente aprende a escuchar. Pues ya se acaba de ocurrir un milagro, ¿no? Ya tenemos el final del podcast. Dentro de 10 años, yo le preguntaré a Andreu, en el último capítulo, Andreu, ¿he aprendido a escuchar? Y él me dirá esto que acaba de decir, con lo cual ya tenemos el cierre perfecto del podcast. Ha sido estupendo venir a Málaga solo por eso. Gracias.